Tus cambios incomodan, ¿lo has notado? Y si no lo has notado, seguramente en algún momento de tu vida lo vas a vivir. Muchísimas personas, al igual que yo, viven este fenómeno donde quizá no queremos seguir esa línea que ha seguido el mismo grupo familiar o el grupo de amigos, el grupo laboral, en muchos aspectos sociales de nuestra vida, de nuestro entorno. Cuando decidimos salirnos de esa caja donde se ha estimado que debemos estar, incomoda muchísimo. Y esto no es una novedad como lo hacen ver muchos hoy en día, que es por las redes sociales o por el boom de los nómadas digitales, de que muchos quieren dejar un trabajo fijo y quieren dedicarse a viajar o a vivir de una manera diferente. Realmente no, si nosotros vemos, hoy en día, claro, se sabe más porque hay unos medios de comunicación que lo está haciendo mucho más visible, mucho más viral, pero cuando estudiamos un poquito de la historia, en la mayoría de familias siempre ha existido esa persona llamada la oveja negra, porque se sale del rumbo que se tenía estipulado para esa persona. Porque recordemos que, bueno, en la antigüedad y todavía en algunos núcleos familiares se espera que los hijos sigan ese mismo camino, ese mismo patrón de comportamiento, de carrera, de forma de ser, de casarse con el tipo de persona que debería, según el estilo familiar, según el apellido, según la familia. Parece un poco obsoleto esto, pero cuando conocemos a fondo muchos núcleos familiares, se sigue viviendo, es una expectativa que todavía se tiene y esto genera muchísimos altibajos a la hora de nosotros querer hacer cambios en nuestra vida, de seguir caminos que realmente lo sentimos aquí en nuestro corazón, en nuestro ser, que nuestra intuición nos está guiando a ver otras alternativas y que puede que no hagan daño a nuestro entorno, pero es muy molesto para las personas de nuestro entorno. Y en este caso recordemos que no es el cambio lo que duele para nosotros o para nuestro entorno, es que ellos están dejando de ver lo que estaban acostumbrados en nosotros, esa expectativa de vida que tenían, ese encajar y esa conexión que teníamos porque pensábamos o hacíamos lo que ellos hacían también. Teníamos esas similitudes, esos puntos en común, se comienzan a desmoronar y eso hace que se genere una fricción muy grande en nuestro entorno. Y aquí hay algo muy importante y es que cuando nosotros decidimos seguir ese rumbo que estamos eligiendo porque ya somos adultos, porque ya tenemos el criterio para hacerlo, dejamos de traicionarnos a nosotros mismos en muchas ocasiones, pero nuestro entorno social, familiar o laboral son quienes se sienten traicionados ahora, porque hemos dejado de seguir esas expectativas, como les decía anteriormente. Y uno de los momentos más incómodos para hacer estos cambios en nuestra vida es cuando tenemos la adulación en nuestro entorno de lo que hemos decidido seguir según lo que nos han enseñado y lo único que conocíamos. Por ejemplo, cuando hay el aplauso todo el tiempo, la felicitación en cada cena familiar, en cada reunión, cada fin de semana que nos encontramos con nuestros familiares o amigos, está ese aplauso, esa felicitación porque decidiste estudiar esa carrera que ellos querían que tú estudiaras, porque tienes ese empleo que quizá para ellos era el sueño de que tú tuvieras ese empleo y que quizá ellos nunca lo tuvieron, pero que tenían esas expectativas puestas en ti. Y cuando estamos en un entorno donde se nos adula, se nos aplaude, se nos felicita todo el tiempo porque estamos haciendo lo que nuestro entorno quiere, pero en ese momento nosotros ya no estamos sintiendo la conexión con esa carrera, con esa relación, con ese trabajo o con lo que sea que estemos viviendo en ese momento y decidimos decir yo no quiero estar más aquí, se nos convierte en una cárcel y los guardianes de esa cárcel terminan siendo los seres que más amamos y que también nos aman, solo que desde su perspectiva y como ellos no se han cuestionado lo que están haciendo porque así se sienten bien, lo que no está bien es que nosotros por miedo a ir por un camino diferente terminemos viviendo una vida miserable, una vida infeliz porque realmente es muy insatisfactorio, es muy doloroso cuando llegamos a una edad adulta y nos dimos cuenta que estábamos cumpliendo expectativas de otros y dejamos de hacer muchísimas cosas que a nosotros realmente nos llenaban y teníamos muchas ganas de hacerlas, pero por ese miedo al que dirán, a la crítica o por no defraudar lo que habían creado para nosotros en nuestro entorno, no lo hacemos y es ahí donde definitivamente sí se convierte en una cárcel para cada uno de nosotros si elegimos ese camino. Y aquí llegamos a un punto donde ya pasamos de ese aplauso, de esa adulación, a la crítica, a juzgar, a esa presión que comenzamos a sentir muchas personas. En mi caso no tanto, porque no tengo un círculo familiar tan grande, realmente mi contacto es con mis padres y ya, o sea, no tengo como primos o una familia grande que esté involucrada en mis decisiones o que nos reunamos frecuentemente, pero sí lo conozco muy de cerca en muchas otras personas y es cuando comienza esa crítica constante porque quieren recordarte quién eras antes. Entonces, por ejemplo, eso es algo que alcanzo a vivir un poco yo y es, decidimos dejar de tomar alcohol. Sí, antes lo hacíamos. Bailábamos, tomábamos alcohol, nos gustaba la cerveza. En el caso de Colombia, el aguardiente, el trago, lo que sea. Pero resulta que un día no quieres, sencillamente porque no te nace, porque ya no te llena, porque no te gusta. En mi caso, porque ya no necesito llenar vacíos con música, con rumbas, con trago, con amigos. Y ya, pasó ese momento y sencillamente no me nace, no quiero.
Está bien, yo entiendo que hay personas que llegan hasta su vejez con ese gusto y con esa emoción, pero no es mi caso. O no sé, nosotros por ejemplo decidimos ser vegetarianos con mi esposo por largo tiempo, nuestros hijos lo son todavía, pero nosotros durante 5 años lo hicimos y pues muchísima gente cuando has crecido en el campo, matando las gallinas, comiendo carne de las vacas que matan en tu vecindario, las personas que la expenden en la zona, como es en las zonas rurales como donde estoy ahora, y dejas de hacerlo o ya no quieres, hay una crítica muy grande porque está ese, ya se le olvidó de dónde viene, ya se le olvidó dónde nació, cómo se crió. Y esto es algo que yo lo estoy hablando desde la experiencia en Colombia, yo no sé, en las zonas rurales por lo menos de Colombia, en las poblaciones pequeñas y creo que también en algunas ciudades. Yo no sé qué tanto lo vivan ustedes en otros países, me encantaría conocer un poco más de eso, me lo dejan en los comentarios, pero sí es como que se encargan de recordarte todo el tiempo quién eras para ver si logran traerte nuevamente a su mundo. Aun cuando tú los acompañes, a mí me pasa, aun cuando yo esté en un lugar donde están tomando licor, quizá tengan música y sencillamente quiera acompañarlos para hablar con una botella de agua, pero no quiera tomar alcohol, siempre está como esa crítica y esa indirecta constante, diría yo, donde cada vez que alguien se toma algo como que te insisten, te ruegan, te hacen sentir incómodo y acuérdese que tú y sacan la foto de cuando tú sí tomabas, de cuando tú sí bailabas y no comprendemos que el cambio y la evolución es algo constante, que realmente la misma naturaleza siempre está en cambio constante y que la evolución y el desarrollo personal, intelectual, profesional tiene que ver con eso, con cambios. Si analizamos bien, es estar siempre estático, esa persona es la misma de siempre, no cambia y tiene 60 años y lo encuentra una persona de hace 40 años atrás o 30 o 20 años atrás. Para mí es preocupante si alguien hoy en día me dice, qué bonita, tú eres la misma de siempre, no has cambiado nada. Genial si me dicen eso de mi piel o de mi cuerpo, que no pasa, porque sí, obviamente he tenido cambios, ahora tengo 40 y antes tenía 15, pero no pasa usualmente con esto. Normalmente pasa con tu forma de ser, con tus hábitos, con las rutinas, con los entornos, con el estudio o el trabajo que tú decidiste cambiar y que para ellos, para ese entorno seguramente era perfecto, pero para ellos, no para nosotros. Sin embargo, en todo este camino hay algo muy bonito que yo he podido experimentar y es que si bien la gran mayoría, digamos que una masa mayor, está en esta posición como que no se quiere salir de esa caja que conocieron únicamente de esas expectativas, hay que seguir las tradiciones y defenderlas a como da lugar y que está bien para ellos. También al compartirlo, como yo lo he hecho con personas, viajando en este caso a través de mis redes sociales, a través de mi canal de YouTube, hemos logrado que otras personas se inspiren y se animen a dar ese paso. Yo soy el resultado de eso. Gracias a ver muchas personas que comenzaron a compartir contenido en redes sociales o personas que se atrevieron a decirlo en una conferencia, en un foro, yo pude verme ahí reflejada y decir, eso es lo que yo quisiera. O sea, no lo que hace esa persona exactamente, sino ese paso que esa persona dio, ese gran cambio. Puede que esa persona haya sido médico, no sé, astronauta, lo que quiera, y decidió dedicarse a una vida mucho más sencilla o a una vida mucho más exitosa para esa persona, según lo que sea éxito para ella o para él, se ve uno reflejado y se inspira. Para mi caso fue así, me vi reflejada e inspirada en decir yo también podría tomar acción en tantas locuras que pasan por mi mente y que hoy en día veo que no son locuras, que muchísima gente lo está haciendo, pero como mi entorno era tan pequeñito, como estaba en esa caja y en esa burbuja donde cada vez que hacía algo diferente habían burlas o era juzgada, prefería quedarme quietita porque pues no quería ser juzgada, no quería ser criticada, no quería ser expuesta ante el escarnio público para estos casos. Y tener el contacto con todas estas conferencias, con charlas, con videos, con libros, con, bueno, luego darme la oportunidad de viajar, pero si en tu caso no tienes la oportunidad de viajar, créeme que leer libros, seguir en redes sociales personas que están haciendo eso que ya tú sueñas, no para copiarlo, sino para ver cómo tú puedes encontrar tu propio camino y empoderarte y ver que, por ejemplo, si eres mujer, que todavía es mucho más difícil, al menos en mi entorno, yo sé que para las mujeres aún es muy difícil, se habla mucho de la inclusión, de la igualdad de género, pero muchas de esas normas están en el papel y no se respetan en el día a día y al menos en las culturas familiares más antiguas se marca más todavía, es mucho más difícil, pues estar rodeado de todo esto y comenzar a leer. Para mi caso, yo trabajo hablando con extranjeros todos los días, hablo con personas de 3, 4 países diferentes en un mismo día, cada día de mi vida. Eso hace que yo enriquezca muchísimo y que nutra mi conocimiento, mi mentalidad y que pueda comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva. Si no tienes un trabajo así o si no lo puedes conseguir en este momento, hay grupos en redes sociales donde puedes encontrar este tipo de personas o sencillamente en la ciudad donde estás o en el pueblo donde estés, ir a encuentros de intercambio de idiomas, hacer algo diferente que te estimule y te saque
a tener inspiración y creatividad para ver cómo sí puedes dar ese paso a eso por lo cual te llaman oveja negra o por lo cual te critican, o peor aún, que tú guardaste porque creíste que no eras capaz o porque no quisiste llevar la contraria en el entorno familiar. Mira, he conocido tantos casos donde algunas personas no lo hicieron, por ejemplo, por no incomodar a sus padres trascienden en algún momento como lo es la naturaleza, no siempre mueren ellos primero, pero en la mayoría de los casos sí, y cuando ellos mueren y la persona tiene 50 o no sé, 40, 50, 60 años, se da cuenta que no hizo nada de lo que quería por estar siguiendo a personas que en este caso sí eran amorosas, amadas, la consanguinidad que los unía y todo lo que queramos decir, pero ellos se fueron y nosotros seguimos, tenemos una vida y en muchas ocasiones pasamos esos últimos años frustrados y vacíos por no haber hecho cuando sí podíamos, cuando sí teníamos la juventud, la energía y las ganas de hacerlo. No quiere decir que si tienes 60 o 70 años no tengas la energía y las ganas, pero en muchas ocasiones las personas ya lo ven mucho más lejano o ya por temas de salud y de cuidado de nuestro cuerpo, no podemos hacer cosas que en la juventud quizás sí hubiéramos podido hacer. Y por esto quienes hemos dado algunos pasos en pro de nuestros sueños en dirección a ese camino del desarrollo personal que es muy individual para cada quien, que no tiene que ser siguiendo tendencias como pasa en muchas ocasiones porque a veces dejamos un trabajo, una relación o un entorno donde no nos sentimos para nada bien, pero lo hacemos viendo videos de YouTube o leyendo libros y viendo las historias de otras personas y en ese momento nos emocionan, pero cuando lo vamos a hacer, pues no nos va a salir porque no es lo nuestro realmente. Puede que sí querramos un cambio, puede que sí tengamos esa ilusión, ese deseo y podamos hacerlo, pero es importante alejar un poco el ruido que tenemos a nuestro alrededor, todo ese conocimiento que entra a nuestra mente y que está bien tener mucho conocimiento, pero alejados de esto, en meditación, en calma, en lo que tú quieras, en descanso, en un parque donde tú puedas, analizar muy bien qué es lo que sí te conecta a ti realmente, qué es eso que sí te llena realmente, porque estando en un círculo donde ya no puede que no tengamos tantos amigos o familiares diciéndonos que sí o que no, pero si tenemos entornos en redes sociales donde nos estamos comparando, terminamos metiéndonos en proyectos que no son los nuestros, que puede que sí den dinero, que puede que sí funcione, pero que no es para nosotros definitivamente. Y pasa conmigo en el caso de la vida nómada que yo tengo con mis hijos y con mi esposo. La vida nómada que yo tengo es muy intermitente o más bien extendida. Yo me quedo entre 6, 7, 8 meses, a veces un año, inclusive he estado un año y medio, 2 años sin salir, sin moverme de la zona como tal, pues sí dentro de ese pueblo y pueblos cercanos, pero no del país o de esa zona donde estamos en ese momento. Y para mí es muy común ver mucha gente que está, por ejemplo, viajando y haciendo vlogs y documentando todo lo que van haciendo en su día a día. Me encanta, yo aprendo un montón. Pero cuando yo he intentado hacer blogs, he intentado documentar, a mí no me sale, a mí no se me da definitivamente. Yo soy de las que me mareo terrible cuando viajo en bus, por ejemplo. Los viajes a mí me agotan, yo soy muy floja para ese tipo de cosas y no estoy interesada en cambiarlo porque no lo necesito, no siento esa necesidad realmente ni conecto con esa forma de crear contenido. Para esas otras personas es su vida. Para mí las aventuras también son aventuras, pero son en un estilo mucho más cómodo. No soy de irme a quedar en una choza por allá no sé cuántos días para conocer una cultura, al menos no en este momento de mi vida. Yo soy más de llegar a un hostal económico o a una posada o a una casa con un intercambio cultural, pero donde haya una cama medianamente bien, donde haya un baño, donde no hayan tantas incomodidades, que haya agua, que haya luz. Y está bien para mí, no quiero incomodarme de otra manera, esa es mi vida nómada, eso es lo que yo he decidido, pero para esos otros blogueros su vida es la aventura mucho más extrema y qué maravilla que lo hagan porque gracias a eso yo también conozco y ellos están viviendo su vida. Entonces aprende a elegir muy bien lo que sí sería para ti, alejados de esa comparación y de ese, ¿será que yo también hago eso? A veces vemos un video y nos emocionamos. A mí me ha pasado, he visto videos donde, no sé, están por allá por África, están viviendo unas aventuras increíbles y en el momento yo vivo la experiencia con ellos un poco a través de ese video, pero yo sé que cuando yo salgo a caminar 5 o 6 horas, lo último que quiero es quedarme en la montaña acampando. Yo realmente quiero volver a un lugar donde haya una habitación, una camita y dormir 8 o 10 horas. Entonces ahí vuelvo y recuerdo que ese tipo de aventura no es para mí. En este momento de mi vida, yo no sé si a los 50 o a los 60 lo quiera hacer. Seguramente les actualizaré mis deseos y mis gustos en ese momento, pero ahora no. Entonces aprende a identificar muy bien eso que sí te conecta, que yo sé que vas a encontrar muchas cosas por ahí que sí son para ti, pero necesitamos estar en la calma y en la desconexión de la comparación constante. Y lo más difícil de todo esto no es madrugar, no es comenzar el nuevo proyecto, abrir ese local que tú quieres de lo que sea que tú has decidido abrirlo.
conseguir el dinero, los contactos, sí, todo eso parece muy difícil, pero lo más difícil es lidiar con la crítica constante, como les decía inicialmente, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, de tus primos, de tus mejores amigos, esas personas que tú las sientes entrañables desde que eras un niño o una niña y no quieres alejarte de ellos. Eso es una presión que afecta muchísimo a muchas personas y por ello es que cuando nosotros decidimos hacer una transformación personal, se van la mayoría de los amigos que creíamos que eran entrañables. Y en este caso es porque ya no hay temas que nos unan en común, porque ellos decidieron seguir un camino y nosotros otro. No estoy diciendo que sea mejor o peor el de ellos o el de nosotros, simplemente son diferentes. No todos vinimos a hacer lo mismo, no todos quieren ser médicos, no todos quieren ser abogados, no todos quieren ser influencer, aunque parezca hoy en día, no, yo conozco un montón de jovencitos que quieren, por ejemplo, ser médicos, ser arquitectos, niños de la edad de mi hijo que tienen entre 15 y 16 años y están proyectados a estas profesiones, pero a veces nos dejamos llevar por las noticias o por lo que dicen 2 o 3 videos y no nos tomamos el tiempo de conocer familias reales, de interactuar con las personas, donde en realidad no es tanto como nos hacen creer que todo el mundo quiere ser youtuber o influencer y que es para ti también ser youtuber o influencer si estás sesgado por este tema. Influenciar se trata de cuando tú influencias a una persona, como padres, como hermanos, como sacerdotes, como abogados, como lo que sea que ejerzamos, estamos influenciando la vida de otras personas. Todos somos influencers. Entonces a veces seguimos repitiendo como loritos lo que escuchamos que está de moda o que se está criticando en redes sociales y no nos damos cuenta que estamos cayendo en estos hilos de comunicación que no son reales, que son espejismos que nos están mostrando y que en muchas ocasiones terminan alejándonos de ese sueño o terminamos apagando esa llama que teníamos ahí porque no queremos ser juzgados y criticados porque eso es lo que dicen que está. No es verdad del todo, no es así. Hay médicos influencers maravillosos que ayudan a un montón de gente en el día a día. Yo conozco 2 que los sigo en YouTube y que me han aportado muchísimo valor. Hay psicólogos, hay sacerdotes para quienes son, en este caso, creyentes de una religión. Hay un montón de personas profesionales especializadas que están influenciando a través de una red social, por ejemplo, o a través de un buscador. Y si ese es el camino que tú quieres seguir, aunque tú no seas un profesional de esos, analiza en qué sí podrías influenciar más allá de tu familia, porque influenciador ya eres o influenciadora. El tema es qué tanto estás sintiendo tú y qué tanto estás creyendo en lo que dicen las noticias, que en la mayoría de los casos son más desinformación que información real. Y para finalizar, quisiera compartirte desde lo más profundo de mi corazón que entendamos que la vida no es un cine donde todo el mundo tiene que amar la película. Y aún así, mucha gente, yo soy de las que entra a un cine, no me gusta una película y me voy. Así mismo, no todas las personas tienen que amar tu película. En donde a veces se quedan y se aguantan es en el cine porque ya han pagado una boleta, porque tienen que estar ahí. Pero tu vida no necesariamente es así. Al que no le gusta la película se sale del teatro y ya, cada quien sigue con su vida. A los 2 o 3 días ya se le olvida esa mala inversión que hizo porque para él fue mala, pero para muchos otros no. En el mundo del arte vemos esto. Para algunas personas unas obras de arte son maravillosas y cobran miles o millones de dólares. Para otras es un matacho que no tiene sentido, pero es que tú no lo estás haciendo para todo el mundo. Siempre lo digo en mis intervenciones. No podemos ser tan egocéntricos y pretender complacer a 8.000 millones de personas, o en mi caso a 50 o 60 millones de personas en un país. Sencillamente cada quien se enfoca en lo que quiere sacar adelante y cuando nos enfocamos puntualmente en lo que para nosotros es importante y queremos sacar adelante, los resultados son inevitables, porque hay tanta energía puesta ahí que comenzamos a filtrar quienes realmente están interesados en ese producto. De lo contrario, no habrían tantos colores, modas, diseños, estilos de todo en la vida. Si hay tantas cosas hoy en día de una misma, por ejemplo, tantos diseños de muebles, de casas, de carros, de lo que tú quieras, es porque para todos los gustos hay, pero no podemos pretender tener ese ego tan inflado de creer que es que tiene que ser para todos, de creer que es que debemos conectar con todas esas personas o con nuestro entorno familiar. Nosotros no creamos un negocio para nuestra familia, no todos los servicios que ofrecemos tienen que ser para ellos, es para otro tipo de cliente. Para nuestra familia está el amor, la contención, el apoyo, cuando es genuino, cuando no es presión, cuando no hay manipulación, pero no tiene que ser lo que hacemos como proyectos de vida, como negocios, como emprendimientos. Y eso es algo que tenemos que aprender a separar. La mayoría del apoyo, al menos en mi caso, siempre viene de afuera, de personas que no me conocen. Yo tengo otro canal de YouTube donde hablo de trabajo remoto. Les voy a dejar por acá abajo del video el enlace por si a alguien le interesa ese tema.
Y en ese canal hay unos videos que ya tienen 50, 40 comentarios en este momento y la mayoría, creo que el 99%, son de personas que yo no tengo ni idea quiénes son ni de qué parte del país, del mundo están, del país o del mundo, porque hay de muchas partes del mundo, hay de varios países que yo no conozco, que no tengo idea. Entonces imagínate si yo me hubiera quedado en ese miedo porque al comienzo me iba mal, porque gritaba, bueno, según yo me iba mal, porque gritaba, porque no lo hacía bien, porque no tenía un fondo bonito, una cámara. No siempre tengo un fondo tan hermoso como este en mi casa. A veces cuando estoy viajando me toca donde pueda, con una pared negra, gris, blanca, la que sea. El tema es que enamorarse tanto del compartir con las personas lo que tanto nos apasiona hace que comencemos a dejar de lado todo ese miedo que tenemos a la crítica, al juzgamiento de los demás y comenzar a entender que sí, los cambios incomodan, pero no nos pasa solo a nosotros, le pasa a todas las ovejitas negras o grises, como dice mi hija, que decidimos hacer algo distinto a lo que cierto grupo de personas en nuestro entorno estaba acostumbrado a ver. Y con el tiempo, en la mayoría de los casos, esos mismos círculos, cuando ven tus resultados, se alegran de ti, te piden apoyo, se inspiran en lo que tú estás haciendo y tú hace poco tiempo o hace pocos años creyendo que no eras capaz o que no te iba a funcionar porque ellos te lo decían. La gente está enseñada a seguirte cuando ve resultados, no cuando estás empezando. Debemos acostumbrarnos a que la mayoría de veces que nos dan la mano cuando hemos empezado algo es de gente completamente particular y ajena a nuestro entorno y está bien, ellos están enfocados en lo que ellos conocen, pero tú tienes una visión del mundo completamente diferente. Si este contenido es de valor para ti o crees que a alguien le puede servir, puedes compartirlo, puedes guardarlo. La interacción con este video a mí me ayuda muchísimo y pues me inspira mucho más también a seguir compartiendo para que juntos podamos crecer, transformar nuestras vidas y quizá aportar ese rayito de luz en el camino de muchos que como yo en algunos momentos de mi vida he sentido que no tengo luz, que no tengo norte, pero cuando veo a alguien que se ha atrevido, yo encuentro la manera de yo también atreverme y seguir cada vez más ese llamado que sentimos aquí todos. Todos sentimos aquí en el pecho ese fuego por algo que quisiéramos hacer en la vida, sin importar lo loco que parezca. Créeme que si ponemos toda nuestra intención, seguramente lo vamos a lograr.